Mateo 27, versos 51 al 56, dice de la siguiente manera: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Oremos. Padre, en esta mañana hemos abierto de nuevo este pequeño pasaje que pareciera pequeño a nuestros ojos, pero es grande en su significado, no solamente histórico, sino cósmico. En esta mañana yo te ruego que tú nos regales de tu gracia y de tu misericordia aún más abundante para poder exponer este pasaje, entenderlo y aplicarlo responsablemente. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Este es uno de los pasajes que presenta el poder del Evangelio. Generalmente se cree y tristemente se predica que el poder del Evangelio es solo un asunto espiritual, un asunto moral, un asunto intangible, allá del corazón humano, de la mente humana, y no tiene mayor efecto en la manifestación material o de la realidad. Sin embargo, este pasaje nos empieza a abrir, aunque Mateo ya lo ha hecho con los milagros de Jesús y todo lo que Jesús hizo, multiplicando los panes, los peces, convirtiendo el agua en vino, todo, bueno, eso lo dijo Juan, pero también está obviamente en el pasado, antes de la crucifixión. O sea, los evangelios ya nos han dado algunos indicios del poder del evangelio en lo material. Este pasaje nos ayuda a entender aún más claramente esta faceta del poder del evangelio. Un poder que supuestos llamados científicos se atreven a negar, lo rechazan por diferentes concepciones, porque supuestamente la ciencia no lo puede probar, etcétera, etcétera, aunque hay otros asuntos filosóficos antes allí que habría que ordenar antes de llamar dogmáticamente la imposibilidad científica de las implicaciones del evangelio. Pero este relato presenta el poder real, tangible, físico que el evangelio también tiene. Y vamos a hablar precisamente del poder tan grande de abrir los sepulcros, de hacer la tierra temblar, de partir las rocas en dos. Este tipo de evangelio es el que predicamos. Un evangelio que algunos llamarían milagroso y al mismo tiempo algunos son escépticos debido a eso. Pero en la muerte de Cristo, Mateo no deja fuera estos elementos que son igual de importantes. Tanto la transformación del corazón y la mente de una persona son un acto milagroso como el poder que pueda tener el evangelio en la realidad, en aquello que es metafísico, que llamaríamos en términos filosóficos. Vamos a detenernos bastante en esa primera frase. Ayúdame con la siguiente diapositiva. El velo del templo se rompe. Solo en esa frase hay toda una teología que voy a intentar desarrollar como lo que hacemos generalmente en una teología reformada, en una teología bíblica. Este evento, este suceso es un anuncio y también un cumplimiento de muchas cosas ya vistas en la Escritura. Vamos al contexto, existían dos velos en el templo. Había un velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, ¿sí? Y había otro velo que dividía el lugar santo del patio exterior del templo. El velo exterior era obviamente más público, porque digamos al patio exterior había gente que sí tenía acceso, en general las sectas judías y algunas otras personas
accesaban a la parte exterior del templo y podían ver ese velo que dividía el patio exterior del lugar santo. Pero muy pocas personas, realmente solo el sumo sacerdote, podía ver el otro velo, que es el velo que está hablando aquí Mateo, por eso es tan importante. Es el velo que dividía el lugar santo, al que ya casi no entraba nadie, y mucho menos al lugar santísimo, que solamente entraba un sacerdote una vez al año. ¿Sí? Ciertos registros judíos reportan, esto lo puse como para darle un poco de interés a la prédica, ¿verdad? Reportan que las puertas del templo se abrían y se cerraban varias veces, aparentemente solas, durante los 40 años previos a la destrucción del templo, ¿sí? Recuerdo cuando hacíamos campamentos, nosotros allá donde trabajábamos en un colegio y íbamos a hacer rondas para que los patojos no se salieran de las cabañas y de repente, se abrió la puerta de esa cabaña, vamos a ver, aquí no hay nadie, salíamos corriendo asustados porque se abría la puerta sola, este tipo de cosas. Pero registros difíciles de interpretar en este sentido, acá lo que estamos viendo, pero parece que estas cuestiones precisamente anunciaban la inminente destrucción del templo. Y una de las primeras señas de que Dios había abandonado, si se recuerdan cuando leímos ese pasaje de Zacarías, en donde el profeta anunció que la gloria de Dios se había levantado y se había alejado de ese templo, y se estaba cumpliendo. El velo roto es otro anuncio inminente de que no solo Dios se había alejado de este lugar, Dios había dado carta de divorcio a la Jerusalén apóstata del primer siglo, y este velo en su ruptura era otro de estos anuncios. En cuanto al velo, leamos para empezar a ver el significado del suceso. La carta a los Hebreos, voy a citar bastante la carta a los Hebreos porque esta carta es clave en el Nuevo Testamento y nos ayuda a entender el significado de esta frase. Hebreos, ayúdame con la siguiente diapositiva. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, este verso generalmente lo citamos para decir, tenga confianza para acercarse a Dios, hombre. No sea tímido, no tenga miedo. Pero este verso tiene un significado bien importante. ¿Por qué? Porque esa frase que dice ahí, trono de la gracia, es realmente un lugar, un elemento que estaba en el lugar santísimo, que en otras partes de la Biblia se llama propiciatorio. Allí no entraba nadie. Nadie. Ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año con una pita amarrada al pie y un montón de campanitas, porque si esas campanitas dejaban de sonar es porque Dios se lo había tronado allá adentro. Y había que jalarlo, el cadáver. ¿Saben ustedes lo que significa cuando dice el escritor de Hebreos, acérquense confiadamente al propiciatorio? Ese era un cambio de juego total. Cualquiera que ponga la fe en Jesucristo ahora puede entrar hasta la cocina, como diríamos en Guatemala. Entonces, cuando lean otra vez ese verso, no lo lean como, sí va, le tengo que tener confianza a Dios. No, es mucho más que eso. Ahí no entraba nadie. Era prohibido. Y si alguien osaba entrar sin purificarse y sin hacer los ritos necesarios, Ishkamik, muerto automáticamente. Pero ahora, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Mateo ya lo relató. Ese velo que prohibía la entrada está roto. ¿Por qué se rompió? Porque Cristo murió y abrió ese acceso total. La frase trono de la gracia es en otras partes de la Biblia, como les digo, la palabra propiciatorio. Este propiciatorio se encontraba en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era la parte central, más íntima del templo, en donde la presencia de Dios habitaba. El propiciatorio realmente era la tapa, ¿sí? La tapadera
del arca del pacto. ¿Se recuerdan? Que ahí estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba una cosa con maná, estaba la vara de Aarón, para recordar todos estos elementos de la religión y la economía judía. Y se suponía, ¿cuál era el significado teológico del propiciatorio? ¿Por qué se le llama en el Nuevo Testamento y se traduce trono de la gracia? Porque allí, en esa tapa, estaba Dios sentado, extendiendo misericordia al pecador por medio de la sangre de la expiación. Allí se derramaba la sangre de un macho cabrío, de un cordero, y allí estaba Dios recibiendo ese sacrificio y extendiendo gracia al pueblo de Israel. Por eso se llama propiciatorio. ¿Recuerdan aquella frase cuando el publicano fue a orar al templo y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador? ¿Por qué dijo propicio? Porque significa favorable, que me hagas el favor, que tengas la misericordia para mí. Eso era el trono de la gracia, el propiciatorio. Esto es lo que se encontraba dentro del lugar santísimo, y el velo dividía esto de todo lo demás. Otros versos que yo solo se los puse allí en su bosquejo para que ustedes, como diligentemente todos los domingos después de ir a la iglesia, lo hacen revisando el bosquejo que les mandé. Amén, digan por favor. Ustedes pueden ver en la carta a los Hebreos otras referencias que, si me paro a explicarlas, no salimos de aquí. Hebreos 6, 19 al 20, todo el capítulo 9 del libro de la carta a los Hebreos y el capítulo 10, versos 19 al 22 de la carta a los Hebreos van a explicar muchísimo más cómo ahora Jesucristo ha abierto ese acceso total. La ruptura del velo exterior puede simbolizar, como les dije, en primer lugar, el anuncio de la destrucción del templo, pero al final, el significado definitivo de la ruptura del velo es la siguiente. Ayúdame con la siguiente diapositiva. El acceso abierto a Dios. Es tan sencillo para nosotros hoy, aquí en el mundo occidental, sí, entender eso. Junto mis manitas, cierro mis ojos, y aquí está Dios y me está escuchando. Y es cierto, vamos a hablar de eso en la práctica. Pero yo les pido que se pongan en las sandalias, porque antes no habían zapatos ni tenis Jordan, pero en las sandalias de la gente del primer siglo, y entiendan esto: no existía esto. Para ellos no había un acceso abierto a Dios. Para nosotros sí. Esto es un alto privilegio que vamos a desarrollar más adelante. Por esto y muchas cosas más, como dice el anuncio de B&B, 2 veces bueno. La carta a los Hebreos es la clave del Nuevo Testamento, proveyéndonos una explicación en cuanto al significado de estas cosas. Tal como lo leímos hace unos momentos, podemos entonces acercarnos confiadamente a la presencia de Dios una vez Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para satisfacer la ira del Padre por la culpa del pecado de sus elegidos. Las implicaciones de esto eran grandes en magnitud para el judaísmo del primer siglo, y no digamos también para el cristianismo del primer siglo y para nosotros hoy. Una vez el sacrificio de Jesús ofrece libre acceso a la presencia del Padre, todo el sistema sacrificial y sacerdotal no sirve. Es obsoleto. ¿Ok? Síganme en esto. Un gran cambio en el pacto mosaico debe suceder. No a nivel fundamental. ¿A qué me refiero? Porque el pacto es el mismo en el antiguo y en el nuevo. Lo que cambia es la administración del mismo. Aquí nos apegamos a las conclusiones del gran Juan Calvino en sus institutos, cuando él habla precisamente de esto y dice: no hay un cambio en el pacto, en fundamento, en esencia, pero sí en administración. Antes se administraba el pacto por medio de la sangre de animales y ciertos sacerdotes de la tribu de Leví. Hoy, una vez el velo se rompe, ese mismo pacto en esencia es el mismo,
pero es administrado de una nueva manera en la sangre de Cristo y por su labor definitiva sacerdotal, según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Y ese es otro punto. Si me meto a eso, también nos salimos, así que voy rápidamente, solamente desglosando lo que nos interesa. Es en este evento que el velo se rompe, que hacen sentido versos como los que voy a poner ahorita. Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El nuevo pacto es mejor, establecido sobre mejores promesas, porque hay un mejor mediador. Por eso es que esta iglesia se llama Nuevo Pacto. Hebreos 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto, en otras palabras, como quien dice, se lo digo a Juan para que lo oiga Pedro. Está pronto a desaparecer el sacerdocio israelita del primer siglo y el templo que tanto atesoran. Estaban a 40 años, según la carta a los Hebreos, de que esto fuese destruido. ¿Por qué? Porque es obsoleto. ¿Sí? Este lenguaje anunciaba precisamente esto: la desaparición o destrucción de todo lo que quedaba del antiguo pacto, entiéndase el templo y sus operadores. Y si no hay templo, entonces, ¿qué hacemos? Pedro resuelve esto de una manera magnífica. Cristo es la piedra angular y todos nosotros, las piedras vivas que construimos, que edificamos la casa de Dios. Ese templo debía de ser destruido porque hoy acá hay templo de Dios. No por esta aula que rentamos, sino porque nosotros somos piedras vivas que hacemos hoy el templo de Dios. Estamos citando constantemente la carta a los Hebreos, ya que es ahí en donde encontramos el significado definitivo del relato de Mateo. Y al unir tanto el relato de Mateo con el significado que nos provee la carta a los Hebreos, llegamos entonces a la maravillosa conclusión de que, ayúdame por favor, Jesús mismo es el nuevo templo. Miren qué bonito lo pone D.A. Carson. El lugar de encuentro entre Dios y el hombre es Jesús. Lo viejo ha quedado obsoleto. ¿En dónde nos juntamos hoy entonces para adorar? ¿Dónde ofrecemos nuestra adoración y nuestros sacrificios? En Cristo. Y lo puedo hacer yo aquí y lo puede hacer otro en la China al mismo tiempo. Lo puede hacer uno que está, tal vez, ¿quién quita? Está ahorita en la Estación Internacional Espacial volando en órbita alrededor de la Tierra, y esa persona puede estar en este momento unida a nosotros adorando a Jesucristo. Allí también es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. No porque Él se encuentre más cerca de las estrellas, sino porque Él tiene la misma fe que nosotros, y allí Jesucristo se convierte en nuestro nuevo templo. Por eso ese velo debía ser roto. Los creyentes ya no necesitamos viajar a un lugar geográfico allá en cercano oriente llamado Jerusalén a visitar un templo que, dicho sea de paso, ahorita no existe. Y yo no creo en una teología que promueva la nueva construcción de un tercer templo, y si lo hicieran de todas maneras, según lo que el Nuevo Testamento nos dice, no sirve para nada. Ya no necesitamos viajar a un lugar geográfico porque allí está la presencia de Dios. Vean, por eso Dios en su misericordia tal vez me impulsó a poner esa última alabanza que cantamos. Qué dulce es estar en tu presencia, porque la presencia de Dios ya no está allá en ese cubo perfecto llamado lugar santísimo. Allí, solo allí estaba la pura presencia de Dios. No, ya no hay que viajar hasta allá.
Gastar 30,000 quetzales para ir a ver si Dios nos escucha o podemos sentir su presencia. No, ya no hay que hacerlo. Ahora solo se necesita tener fe en aquel que murió en la cruz y rompió el velo para que desde cualquier lugar, en cualquier idioma, a cualquier hora en la creación, en cualquier momento, el creyente pueda tener acceso total a la presencia de Dios. El velo rasgado sirve en efecto como un signo de inminente destrucción del templo, una destrucción concebida, pero no solo como un simple hecho. Sí, pues, se portaron mal los judíos, hay que destruir el templo. No solamente era un juicio sobre Israel en el primer siglo, era una necesidad teológica el destruir el templo, para ya no tener la tentación de decir, allá sí está Dios y aquí no. Al contrario, aquí está Jesucristo. El sacerdocio levítico del primer siglo, cuando el velo se rompe, es como la carta de despido. Señores sacerdotes, quedan ustedes despedidos. Aquí está su indemnización. Nos vemos. ¿Por qué? Porque ya no era necesaria su función. Todas las sectas judías de aquel momento que se consideraban en alguna medida guardianas del templo y mediadoras entre Dios y la gente, el sacerdote decía, usted me necesita a mí porque yo soy el que está conectado con Dios. Si usted no viene conmigo y no trae su ofrenda, usted no puede accesar a Dios. Porque yo soy el sacerdote, yo soy el mediador. Jesús, al romper el velo, dijo, estás despedido. Yo soy el mediador entre el Padre y cualquiera que tenga la fe en mí. Todas las sectas del primer siglo se quedaron sin trabajo y sin propósito con un hecho, la ruptura de este velo. Aunque Aarón mismo hubiese estado vivo allí en el primer siglo, se hubiese tenido que quitar del lugar porque el verdadero sumo sacerdote, quien había sido establecido como sumo sacerdote desde mucho antes que Aarón hubiese nacido, había llegado. Si Aarón mismo hubiese estado vivo cuando Jesús fue a la cruz, Aarón mismo se hubiese tenido que quitar. El sumo sacerdote histórico de la nación de Israel se tenía que quitar de su lugar porque el verdadero sacerdote, el sumo y definitivo sacerdote, había llegado para ocupar ese lugar, y ese era Jesucristo. Aarón y cualquier otro sumo sacerdote en la historia de Israel, por mucha honra y grandeza que hubiesen podido tener, jamás se podrían haber comparado con Jesús y su labor sacerdotal. Todo sumo sacerdote en la historia de Israel fue un tipo, una figura. ¿Han comprado ustedes de esas figuritas de las guerras de las galaxias? Luke Skywalker y Yoda y figuritas así de esas que uno mira en la pantalla, pero uno compra figuritas. Eso eran los sumos sacerdotes en Israel, figuritas y tipos del verdadero sumo sacerdote, quien es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ninguno de esos sacerdotes, figuritas y tipos, podía haber hecho lo que este sumo sacerdote hizo. Ninguno de ellos se hubiese atrevido a romper el velo. Dios guarde, en ese momento quedan consumidos. De hecho, los primeros dos hijos de Aarón experimentaron eso. Fueron calcinados literalmente frente a Dios por levantar fuego extraño. Ningún sumo sacerdote en la historia de Israel podría haber hecho lo que Jesús hizo, dar acceso total al Padre. Ahora, como les dije, hagamos una rápida retrospectiva en la historia bíblica. Como dirían en mi pueblo, un flashback. ¿Se han preguntado por qué Dios mandó a poner un velo en el diseño del templo? Eso está en Éxodo capítulo 26, específicamente en el verso 33, pero ustedes leen los planos, las directrices que Dios le está dando a Moisés para construir el templo. Se construye y se manda a hacer un velo que realmente no era casa chapina que se respeta, siempre tiene un velito, una cortinita ahí, ¿verdad? Para pasar a un cuarto al otro. Pero aquí estamos hablando de un velo grueso, ¿no? Bastante pesado, ¿sí? En ese diseño del templo,
Dios mandó a hacer esto porque simbolizaba la condición del ser humano en relación con el Creador. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa relación íntima con Dios y fueron expulsados del jardín. Ese velo significaba que el ser humano, debido a su condición caída, había sido expulsado de la presencia de Dios. ¿Sí? La expulsión del paraíso es la separación de la presencia inmediata de la gloria de Dios, de la fuente de vida. El hombre fue expulsado por Dios de la comunión inmediata. Por eso el hombre necesitaba un mediador. Yo necesito hablar con Dios. Bueno, aquí hay una tribu que se llama la tribu de Leví. El jefe de toda esa gente se llama Aarón y ellos van a hacer una labor para que vos, como simple humano, podás comunicarte con Dios, pero no lo podés hacer vos directamente. Tiene que haber un mediador. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba expulsado de la comunión íntima e inmediata con Dios. Esta es la teología bíblica que vemos. No hay una ruptura total de la comunión con Dios, sino más bien un alejamiento. ¿Por qué? Porque la gente finalmente podía ofrecer sacrificio a Dios, pero no de manera inmediata, no cara a cara. Dios fue claro: con nadie hablo así como con mi siervo Moisés. Con él hablo cara a cara. Todos los demás tienen que pasar por todo el sistema, porque mi santidad, dice Dios, es tan grande que si alguien se acerca, inmediatamente muere. Últimamente he estado leyendo y viendo muchas de estas noticias del telescopio James Webb que está en órbita, ¿no? Y las imágenes que nos da y la información. Ha sido un asunto fascinante últimamente. Pero entre todos estos artículos, un astrónomo decía que cuando un astronauta se quita el casco en el espacio exterior, o si su traje no está bien hecho y es expuesto al espacio exterior, las películas generalmente ponen como que el astronauta empieza a quedarse sin aire, ¿va? Porque ahí afuera no hay oxígeno, entonces se muere. Pero el artículo decía, pero realmente lo que sucedería si alguien sale de la Estación Internacional Espacial, sale al espacio exterior sin el traje adecuado, es tal la fuerza que existe en ese exterior que el cuerpo humano inmediatamente es desintegrado. Nada de que... No, es desintegrado. Eso es lo que pasaba con la gente que se acercaba a Dios sin el camino correcto del sacerdocio. Entonces, la gente podía tener acceso a Dios, pero no de manera inmediata. Por eso el velo. Había un proceso. Debido al pecado del hombre. No es porque Dios fuese sombrerito de esquipulas lleno de cosas. No, es porque su santidad no permitía que el ser humano disfrutara de manera directa en la presencia de Dios. Así que lo que vemos acá es un alejamiento. Dios en su misericordia todavía permitió que los seres humanos estuviesen conectados con Él a través de un sacerdote. Ahora bien, ¿qué impide la entrada al paraíso cuando Adán y Eva son echados y expulsados? Bueno, una espada flameante, ¿no? La espada llameante que giraba en todas direcciones. No había manera de que Adán y Eva pudieran pasar de vuelta al jardín en donde estaba la presencia de Dios. El resplandor de la santidad de Dios impedía el paso de la comunión íntima con Él, y esta espada indicaba el poder abrumador de la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, a medida que avanzamos en la narrativa y vemos el desarrollo del pacto de Moisés, todo el sistema del culto, de la religión y la adoración de los judíos con la construcción del templo, vamos a ver este aspecto particular de la maldición, este aspecto manifestado muy claramente en la estructura del culto. ¿Y dónde lo encontramos? Precisamente en el lugar santísimo, en donde Jesús ahorita está entrando y está diciendo, con permiso, rasgo el velo. ¿Y cuál es la diferencia entre el lugar santísimo y el lugar santo? Solo el sumo sacerdote, y después de elaborados procedimientos de purificación,
podía entrar este sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Ya lo describimos: el arca del pacto, el propiciatorio, el trono de Yahvé, el trono de Jehová, rodeado de querubines que indicaban la presencia de Dios. ¿Qué separa el lugar santísimo del lugar santo? Otra vez, este velo grueso y sólido que se convierte en una barrera inexpugnable, impenetrable. No es una cortina de lino que cuelga ahí, que el viento la mueve así para cualquier lado, sino que es un velo de ciertos centímetros de espesor y ni siquiera una lanza podía realmente rasgarlo de manera simple. ¿Cuál es el punto? A las personas se les permitía el ingreso al lugar santo, pero no se les permitía ver la intimidad con Dios. Se les niega el acceso a la presencia de Dios, pero ahora Jesús lo está abriendo. Veremos este tema a lo largo del Antiguo Testamento y ahora claramente en el Nuevo. ¿Cuál es el objetivo final del cristiano para la realización total de su existencia humana? Les hago estas preguntas. ¿Cuál es la esperanza de la expresión final más completa del ser humano? ¿Para qué vivimos? Para ver el rostro de Dios. Algo que no se podía. Pero ahora con Cristo, por eso es que una vez el velo es roto, los escritores del Nuevo Testamento empiezan a decir: ese Cristo que vieron caminar, morir y resucitar, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Es Dios hecho carne. A Él lo pudimos ver cara a cara. Ahora podemos ver a Dios cara a cara en Cristo. ¿Qué sucedió en Jerusalén aquel día que Jesús murió? El velo se rasgó. La descripción que se da allí es una descripción violenta. No es que Jesús descosió el velo. No es que Jesús llevó a 2 de sus discípulos: súbite ahí en la escalera, pues, quítamelo con cuidadito, mira, no me lo vas a rasgar, porque es un velo caro, pues. Mira, Juan, hombre, te dije que con cuidado. No, Jesús llegó al templo y lo rasgó. Es una expresión de violencia. Esto se rompe porque ya no sirve. Yo soy el templo, a mí vienen ahora. Yo soy la comunión con Dios. La descripción que se da aquí es violenta. Dios desciende en el acto de la cruz, sacude al mundo, por decirlo de alguna manera, como un terremoto, y rasga el velo por la mitad. El muro de separación ha sido derribado por la obra de Cristo. ¿Y cuál es el significado según el apóstol Pablo? Según Romanos 5, verso 1. Somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. El velo se rompe y nosotros ahora podemos tener comunión y por lo tanto paz con Dios. Antes de la justificación, Dios estaba en guerra con el ser humano. Había distanciamiento, había alienación, había una espada que le hacía guerra al ser humano porque no permitía la comunión íntima con Dios. Pero cuando fuimos hechos justos en Cristo, la espada vuelve a su vaina, a su lid. El velo es destruido y tenemos paz para con Dios. Esta paz es duradera, claramente. Es simplemente, ¿acaso solo es una tregua vigilada? Que Dios dice: voy a guardar la espada, pues, pero cuidado y te portad mal, porque la vuelvo a sacar. No, Jesucristo no es un papá guatemalteco. Jesucristo es: hay paz para con Dios. La espada que nos hacía guerra y nos amenazaba, que estaba en nuestra contra, ahora ha sido puesta fuera de combate, porque ahora hay una comunión íntima. Y todavía se nos ocurre pecar constantemente. Un hombre que es justificado, que ha caminado a través del velo roto para tener comunión con Dios, experimenta paz, ya no experimenta guerra con Dios.
la guerra ha terminado, tenemos paz, tenemos acceso y podemos volver a entrar. Les dije que gran parte del sermón se iba a dedicar solo a esa declaración. Pero no me voy a dejar fuera, voy a tocar rápidamente el siguiente punto. El impacto de la muerte de Jesús. Inicié diciendo que generalmente el poder de la muerte de Jesús se concibe solo como un asunto moral o espiritual, etéreo, intangible. Y todo lo que hasta ahora acabamos de explicar pareciera ser muy significativo solo en esas líneas. La muerte de Jesús, el velo se rompió, tenemos paz para con Dios y pareciera ser un asunto solo moral, espiritual, mental. Pero es igual de importante resaltar que Mateo, como un magistral escritor inspirado por el Espíritu Santo, dice: momento, lectores, esto no es solo un asunto mental, moral, espiritual, porque a la par de la muerte de Jesús hay un impacto fuerte en la realidad. Mateo está escribiendo solo con la frase del templo, del velo roto. Mateo nos enseñó muchísimo y nos quedamos cortos en explicarlo, pero Mateo, inspirado por el Espíritu, une a este significado bíblico y teológico el poder casi indescriptible de la muerte de Cristo. Un terremoto, rocas partiéndose, sepulcros abriéndose y muchos muertos volviendo a la vida física. ¿Se está dando cuenta del poder de la muerte de Cristo? Pareciera ser que Mateo estuviera explicando que la muerte de Jesús está atada a su resurrección. Claramente ahí nos lo acaba de decir cuando lo leímos. En unas cuantas líneas de distancia, no de predicación, porque me faltan varias prédicas para llegar a la resurrección, no digan, pero aquí, si seguimos leyendo, a la vuelta de la esquina está el relato de la resurrección. Está atado a la muerte de Cristo. Es un solo evento en última instancia. Pareciera ser que Mateo está explicando que esta muerte de Cristo tuviese relevancia no solo para el corazón y la mente humana, sino para la realidad. Aunque Mateo, se estima, fue escrito para una audiencia eminentemente judía y que solo tiene implicaciones para esa mente judía, la respuesta es no. No es solo para la mente judía. Finalmente tiene implicaciones para nosotros. Dos razones importantes para decir esto. En primer lugar, los eventos catastróficos y milagrosos que se relatan en estos 6 versos, ¿sí? Lo que les acabo de decir en este listado, nos ayuda a entender algo. El sacrificio de Cristo tiene un poder que afecta la realidad en su totalidad. Por favor, entendamos esto. La muerte de Cristo no es solo para que yo viva mejor, para que yo entienda mejor, para que yo hable mejor, para que yo me sienta mejor. No, el sacrificio de Cristo transforma la realidad. Y estos eventos milagrosos que Mateo puso en un listado son una pequeña muestra de lo que el poder del Evangelio es. Y constantemente hacemos referencia a eso. Hay una civilización llamada la civilización occidental que básicamente fue fundada sobre las implicaciones del sacrificio y la obra salvífica de Cristo. El sacrificio de Cristo no es solo para la mente y el corazón humanos, es para el todo de la realidad, para lo físico y lo espiritual, lo tangible y lo intangible. El sacrificio de Cristo es relevante para el pasado, el presente y no digamos para el futuro de la humanidad. En segundo lugar, la declaración del centurión romano nos confirma que este relato no fue finalmente solo para los judíos. Un pagano, un centurión, habiendo visto el terremoto, las demás cosas, dice Mateo, que sucedieron, las piedras rompiéndose y abriéndose los sepulcros. ¿Qué terminó diciendo el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y todo el que lea y entienda este relato debiese terminar también confesando lo mismo. Este es el Hijo de Dios. Hoy tengo una aplicación. Al fin, gracias a Dios, dicen algunos. Una aplicación.
Es una frase en latín, ya he hecho referencia a esto en algunas veces, coram Deo. Coram Deo es una frase en latín que se traduce al español como delante del rostro de Dios. Se utiliza para describir que la vida del creyente es una vida delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso significa la frase coram Deo. Esta frase sería bonito que si miran ahí un sticker en algún lado, lo compren, lo pongan en el carro, se lo pongan en la ropa, qué sé yo, en algún lado. Coram Deo, para recordarnos que el creyente vive una vida delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Esta frase nos enseña que el creyente vive constantemente y nunca fuera de la presencia de Dios. Todo lo que el creyente es y hace es en la presencia de Dios. Esto es relevante como aplicación del texto que leímos hoy, que predicamos hoy, debido a que Jesús hizo esto posible. En el Antiguo Testamento la gente no podía decir esto. Hoy nosotros sí podemos decir esto. Hoy ninguno que se declare verdaderamente creyente en Cristo está separado de la comunión íntima con el Padre. Ahora, vamos a la práctica. No es bueno, hermanos, y si en alguno de ustedes todavía está este pensamiento, en el nombre de Jesús hoy les animo a que empiecen a ver su experiencia cristiana de una manera distinta. No es bueno que nuestras experiencias carismáticas del culto dominical, la música, el ambiente, esto que hicimos o lo otro, es que el domingo allí sí sentí la presencia de Dios. ¡No! Es que hoy llevaron un salmista invitado a la iglesia, un cantor y llevó su banda. La hubieras visto, ahí sí descendió la presencia de Dios. No. Es un error bíblico y teológico gigantesco. ¿Saben dónde había presencia de Dios? Cuando yo estaba postrado en mi oficina, puertas cerradas, sin que nadie me oyera, con mi Biblia abierta y orando a Dios. Allí había una presencia de Dios bien grande. Y también aquí con ustedes. Y también cuando voy a trabajar. Y también cuando voy en el carro. Y también cuando estoy enojado con mi esposa y mis hijos porque esto y lo otro. Y también porque estoy decepcionado. Y también cuando estoy enfermo. Y también, ¿saben dónde? También en cualquier lugar. Si ustedes son creyentes, en cualquier lugar viven coram Deo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio acceso total al Padre. Esto, mis hermanos, en la práctica, es un altísimo privilegio. En aquel tiempo, en los reinos, había una sala donde en el palacio había un trono en donde se sentaba el rey y todos los días llamaba a la gente de su íntima confianza. Y la gente de la íntima confianza del rey entraba a la sala del trono y se cerraban las puertas porque el resto del populacho no podía entrar allí. Solo los que el rey confiaba íntimamente estaban allí y se reunían y gozaban de la presencia del rey y se les daba responsabilidades y hacían los asuntos que tenían que ver con el rey porque ellos eran de la íntima confianza. ¿Saben ustedes que ahí es donde ustedes viven? ¿Cómo se porta la gente que entra a la sala del trono del rey? Y en la práctica eso nos confronta. Porque a pesar de que yo vivo coram Deo, tristemente no siempre me comporto como es digno de la presencia del rey. Esto es un altísimo privilegio, pero a la vez es una altísima responsabilidad. Si somos creyentes, gozamos de la presencia constante y nunca cesante de Dios. ¿Cómo nos hemos comportado en la presencia de Dios?
¿Ya se dieron cuenta que muchas veces nuestro comportamiento no es digno de la presencia de quien estamos? Aprendamos esto. Dios siempre está observando. No podemos escapar de la mirada de Dios. Como dice el profeta, aunque hiciésemos nuestro nido en las estrellas, de allí te voy a bajar. Al mismo tiempo de vivir coram Deo como un privilegio, este hecho nos confronta con nuestra responsabilidad de vivir en santidad. Vivir coram Deo es vivir en integridad. Vivir coram Deo es vivir una vida que no está fragmentada. Aquí sí portate así porque vamos a la iglesia. Allá en la casa haz lo que querrás, pero en la iglesia no me hagas esto. No podemos fragmentar nuestro comportamiento de esa manera. Hay cosas que hacemos distintas aquí, claramente. Pero en esencia, nuestra vida no está fragmentada. Debe ser íntegra, constante, consistente. Por tanto, no nos comportamos bien solo cuando vamos a la presencia de Dios. ¿Saben cuándo vamos a la presencia de Dios? Debido a que el velo se rompió todo el tiempo. No escapamos de la presencia de Dios. Por eso es que todo el tiempo debiésemos comportarnos como la presencia de Dios lo requiere. Mis hermanos, ¿por qué tenemos acceso libre y total hoy a la presencia del Padre? Porque Cristo hizo esa obra. Vivamos como es digno de la presencia del Padre, nuestro Rey, Creador y Dueño. Amén. Pongámonos de pie.